en la selección de los consejeros, tanto de principales como de los consejeros suplentes. Al momento, en el uso de la palabra, el asambleísta Héctor Yepes. Y quiero presentar observaciones que no solo son mías, sino que provienen de las propuestas planteadas por todos los asambleístas en la comisión. En la palabra, el asambleísta por Guayas, Héctor Yepes. Y Control Social, donde hemos venido hace algunos meses tratando un código de participación ciudadana y recibiendo propuestas sobre estos temas que hoy las vamos a exponer y esperamos sean acogidas por la comisión ocasional. En primer lugar, el pueblo ecuatoriano, más allá de la letra de la consulta, de las preguntas y los anexos, votó por que el Consejo de Participación Ciudadana sea despolitizado, que no responda no solo a Alianza País, sino que no responda a ninguna otra fuerza política. Objetivo difícil de lograr en la práctica y para el cual proponemos que no solo se impida que los últimos 5 años los candidatos al Consejo hayan militado en un partido político. Planteamos que esta prohibición se extienda también a quienes han sido ministros, por ejemplo, a quienes han sido viceministros, a quienes han ocupado un cargo de elección popular auspiciados, pero no necesariamente afiliados o como adherentes a una organización política, porque evidentemente en esos casos también existe cercanía con grupos de poder, lo cual debe ser evitado de acuerdo al espíritu de la consulta popular. En segundo lugar, se plantea en el proyecto que las organizaciones sociales puedan postular directamente candidatos al Consejo de Participación. Y en esto yo quiero hacer una reflexión, colegas legisladores, y les hago una pregunta, sobre todo a quienes están en la oposición. ¿Ustedes dejarían ese mecanismo en manos del correísmo? ¿Ustedes estarían de acuerdo con que hace un año Correa, a través de la red de maestros, la CUT o tantas organizaciones, algunas con representatividad y otras prácticamente de papel, puedan postular directamente candidatos para manejar en la práctica el Consejo de Participación Ciudadana? Cuidado, colegas asambleístas, decía San Martín que el hombre bajo todo gobierno será el mismo, con las mismas pasiones y debilidades. Y cuidado, tenemos la memoria tan corta que nos vamos a olvidar de la situación política que acabamos de atravesar como país. Mi propuesta en este tema, como bien lo han planteado algunos legisladores, es que haya un solo criterio objetivo, que es la recolección de firmas. Es razonable el 0,25% que se exige para presentar un proyecto de ley desde la ciudadanía y por supuesto se puede discutir cuál es ese porcentaje ideal. Pero esto es sencillo. Si la CONAIE o si la Cámara de Industrias de Guayaquil o la Cámara de Comercio de Quito, cualquier línea ideológica o política o cercanía que tenga una organización social, quiere postular un candidato, pues simple, recójale las firmas que la ley exige y preséntese. Y así tenemos un solo parámetro claro que evite que en la práctica las organizaciones sociales, para efectos de esta ley, se terminen convirtiendo en especies de partidos políticos para captar el Consejo de Participación Ciudadana y desde ahí manejar todos los resortes del poder. Este tema, señores asambleístas, es muy delicado y ojalá se trate con mucha sensatez y con mucha visión política en la comisión ocasional. En el artículo 20, que reforma a su vez el artículo 3 del proyecto, se exige acreditar trayectoria en temas de participación ciudadana. Suena bonito, pero nuevamente en esto el diablo está en los detalles. ¿Quién califica
qué trayectoria es válida o no en materia de participación ciudadana. El Consejo Electoral, que a su vez va a tener poder para reglamentar ampliamente este tema, según se establece también en el artículo 9 del proyecto. Cuidado, por aquí también puede haber problemas a futuro. ¿Qué proponemos? Sí, la Constitución exige acreditar la trayectoria, pero para efectos de postularse un candidato a consejero, basta con que presente un documento donde se consigne lo que a su juicio representa actividades de participación ciudadana, se cumple el requisito formal de presentar ese documento, que esa presentación sea lo único que verifique el CNE, y luego será el pueblo en las elecciones el que juzgue si esa trayectoria es adecuada o no, sin que exista un prejuzgamiento por parte de un Consejo Electoral que ya en más de una ocasión ha levantado serias dudas al pueblo ecuatoriano. En cuarto lugar, se plantea en el proyecto que la edad mínima para ser consejero de participación ciudadana sea 30 años y que se requiera, también se ha planteado, títulos profesionales. Yo entiendo el deseo de que sea técnico el organismo, de que haya una mínima cualificación profesional y de experiencia, pero sí hago notar que esta norma podría mañana ser considerada inconstitucional al establecer requisitos de acceso que no prevé la Constitución. A mi juicio, si ya el pueblo eligió que se vote por los consejeros de participación ciudadana, debemos dejar en manos del pueblo los criterios para ver quiénes son más idóneos para ocupar estos cargos sin establecer filtros cuya constitucionalidad podría cuestionarse. Por último, señor presidente, y más allá de las reglas electorales, hay un tema clave en el Consejo de Participación Ciudadana que debe ser corregido. La ley actual prevé que el Consejo tenga potestad sancionadora, lo cual contradice el artículo 208, numeral 5 de la Constitución, que únicamente faculta al Consejo de Participación Ciudadana para emitir informes con indicios de responsabilidad jurídica de cualquier índole, administrativa, civil, penal. La Constitución no permite al Consejo de Participación sancionar directamente, más aún cuando esas sanciones en materias de derechos de participación pueden tener connotaciones muy delicadas, por ejemplo, en administraciones de gobiernos autónomos descentralizados. Hay que respetar el texto constitucional, el Consejo debe limitarse a emitir informes sobre responsabilidad, a judicializar casos cuando estimen que hay violaciones de derechos y a permitir que la reparación a tales violaciones se den a través de la justicia, no de un órgano que no tiene potestad constitucional para ello. Con eso termino, señor presidente, y espero que sean acogidas estas propuestas. También manifiesto mi respaldo a lo que ha planteado Mae Montaño sobre la paridad y garantizar la participación de las minorías. Hay que buscar el mecanismo más idóneo. Sin duda, en eso esta Asamblea le quedó en deuda al Consejo de Participación Transitorio y con razón hemos tenido reclamos de grupos ciudadanos. Estamos a tiempo de corregir y esperemos que así sea para cumplir el anhelo de la gente. Que el nuevo Consejo de Participación Ciudadana no esté sometido a ningún poder político, que responda lo más fielmente a los intereses del pueblo y que garantice la elección de autoridades independientes que eviten en el futuro que cualquiera se venga a robar la plata que hoy falta para escuelas, para medicinas, para cupos, para pensiones dignas a favor de nuestros jubilados y para créditos y desarrollo en nuestro sector rural. Muchísimas gracias, señor presidente. A usted, señor asambleísta.